las épicas de Zaire.
Anda diciendo la verdad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. No sé si me logran escuchar, por favor. Buenas noches, sí, señorita, lo escuchamos. Bueno, yo sí lo oigo. Buenas noches. Muy Ahorita vamos. buenas noches, docente. Le acabo de enviar, pasar el anfitrión para que pueda comenzar con su clase. Gracias. Ahorita prendo mi cámara. A ver, vamos a compartir mi clase ya. A ver. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. No sé si logran verme. Creo que sí. Sí, sí me logran ver. Ya, vamos a compartir, ¿ya? Bien. Vamos a hacer tres módulos súper buenos. Tres clases en las cuales vamos a hablar sobre la disfunción sensorial y las estrategias de trabajo. ¿Ya? Vamos a empezar hoy con un tema importante, ¿no? Y principal, sobre todo cuando hablamos de niños neurodiversos, y es la disfunción en la integración sensorial. ¿Qué es lo que ustedes conocen sobre integración sensorial? A ver. De repente es un término conocido para ustedes, de repente no, primera vez que lo escuchan. Es importante saber, ¿no? Porque cuando tú trabajas con niños neurodiversos, lo primero que te manda a hacer el médico es terapia ocupacional o terapia sensorial. Y ese término está mal definido, ¿no? Porque la terapia sensorial no existe en realidad. No hay ningún centro que trabaje terapia sensorial. Lo que nosotros trabajamos o el abordaje que se realiza es la terapia ocupacional y dentro de la terapia ocupacional tiene varios enfoques y uno de los enfoques es la integración sensorial, ¿ya? Ah, ok. Muy bien, Gisette. ¿Quieres aprender? Está bien, eso es perfecto, es una respuesta válida. ¿No? Que deseas aprender para que tú misma puedas de repente compartir, ¿no? Esos aprendizajes con otras personas, de repente con tus pacientitos, de repente con tu misma familia. Asumo que aquí hay mamitas, docentes, psicólogas, tal vez. Entonces, muchas a veces de las profesiones o de las carreras de salud, y hay más, las que trabajamos con niños, deberíamos saber un poquito sobre integración sensorial. Entonces vamos a pasar a definir, ¿sí? Lo que es integración sensorial. Cuando nosotros escuchamos mucho este término, ya ves, sí, bien. Como les estaba diciendo, ¿no? Muchos de los neuropediatras lo que mencionan es, tiene que llevar a su niño a terapia ocupacional, ¿no? O terapia de integración sensorial. Entonces, pero nosotros nos preguntamos siempre ya, pero ¿qué significa integración sensorial? ¿Qué significa integrar a un niño sensorialmente? ¿Significa darle espuma y que solamente trabaje en la mesa? ¿Significa ponerle una tina y lanzarle, por ejemplo, distintos granos? ¿Significa de repente solamente hacerle burbujas? ¿Qué es integración sensorial? Y hay una gran diferencia de integración con estimulación, no es lo mismo. Eso es algo que a lo largo de los módulos también ustedes van a aprender. ¿Cuál es la diferencia entre estimular sensorialmente a un niño e integrar sensorialmente a un niño? No es igual. Ambos están enfocados a distintos tipos de niños, algunos típicos y otros neurodiversos. Entonces, si nosotros nos queremos enfocar netamente en la integración sensorial, hay que definirlo. ¿Y cómo se define? Como aquella capacidad que tenemos nosotros de poder asimilar y sobre todo dar sentido a un tipo de información. Y ese tipo de información va a ser proporcionada por las sensaciones del cuerpo, del propio cuerpo, y aquellas que vienen del mundo externo, es decir, aquellas que se dan en nuestro entorno. Entonces, esta integración sensorial es sumamente importante y necesaria para que el niño pueda interactuar socialmente.
¿sí? ¿Qué más? Pueda desarrollar un control motor y sobre todo aprender, ¿no? Porque esa es la última parte de una pirámide, ¿no? Que se llama la pirámide de aprendizaje, que el último punto es justamente el aprendizaje, que es a lo que el niño espera llegar. Entonces, la integración sensorial como tal se lleva a cabo en el cerebro. Es una función cerebral, de tipo cerebral. Entonces, ¿cómo se da la integración de sensaciones? Primero, por ejemplo, tiene que haber un estímulo, ¿no? El estímulo, dependiendo del receptor, va a ser, ¿no? De repente un estímulo de luz, un estímulo de sonido, un estímulo doloroso, un estímulo de olor, un estímulo, por ejemplo, de presión. Entonces, de acuerdo a ese estímulo que llega hacia nosotros, los receptores sensoriales, nuestros receptores sensoriales se van a activar, se van a poner en alerta. ¿Quiénes van a ser? Si es algo de luz, los ojos; es el sonido, los oídos; si es el olor, la nariz; si es el dolor, por ejemplo, los usos musculares; si es, por ejemplo, algo dulce, salado, nuestro gusto; si, por ejemplo, tú vas a saltar o estás saltando, nuestros receptores vestibulares, los órganos otolíticos. Entonces, va a depender de qué tipo de estímulo va a llegar para que los receptores sensoriales tengan un estado de alerta, en los cuales van a permitir que estos receptores lleguen a ser impulsos para que puedan participar en el área de acuerdo a lo que quieres, al área del cerebro, ¿no? De repente el área visual, al área auditiva, al área olfativa. Entonces, cuando esos estímulos llegan hacia el cerebro, se da la integración de sensaciones. Entonces, hay un proceso, ¿no? Primero es la sensación y luego es la percepción. La sensación se convierte en impulsos eléctricos para en el proceso de percepción poder darle un significado. Y es aquí en la sensación donde el niño con diagnóstico o el niño neurodivergente presenta una alteración, ¿sí? En la sensación, porque la sensación tiene que ver mucho con los receptores sensoriales, ¿sí? Como es, por ejemplo, cuando un niño come una manzana, ¿no? La sensación que tiene al comer una manzana. Por ejemplo, es dulce, es ácida, es dura, es suave. Esa es la sensación que el niño tiene. Si la sensación está alterado, por ejemplo, el receptor sensorial, en este caso las papilas gustativas, ¿qué va a hacer? De repente una manzana dulce la puede sentir como algo amargo. Entonces la percepción que va a llegar al cerebro es que manzana amarga, no quiere. Entonces, eh, existe, por ejemplo, un punto también importante que es la respuesta adaptativa. ¿Sí? Entonces, para que exista una respuesta adaptativa como tal, el niño tiene que tener un interés. Cuando el niño tiene un interés de por medio, va a tener que realizar acciones que encaminen a la realización de esa idea. Si el niño no tiene ningún interés, entonces no va a tener la necesidad de realizarla. Por ejemplo, un bebé que quiere un juguete, cualquier juguete, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner una sonaja. Tiene la intención de querer cogerla, de querer agarrarla. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué acciones va a realizar el niño para poder realizar esa idea? Puede ser que gatee, puede ser que se arrastre, puede ser que camine, puede ser que corra, pero ya tiene una acción de por medio para poder querer coger ese juguete. Entonces, lo que va a hacer es intentar alcanzar, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede aquí? El cerebro está organizando las sensaciones. Entonces, ¿cómo las organiza? De manera eficaz, porque hay un interés y por ende hay una acción para la ejecución. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los niños con autismo o en cualquier niño divergente? Más en los niños con autismo, ¿qué es lo que sucede? Si el niño quiere algo o tiene un interés de coger algo, alcanzar algo, que le den algo,
el niño simplemente se mantiene en esa posición. No, no hay un interés, de por medio no hay una acción. Lo máximo que hace el niño es señalarte o llevarte o jalarte o a veces llorar, a veces gritar, a veces tirarse al piso porque no sabe cómo ejecutar una acción, no sabe qué hacer, no tiene planeamiento motor, no dice, ok, si quiero este juguete, por ejemplo, la praxia, ¿no? ¿Qué praxia voy a hacer? Quiero este juguete, ya. Entonces, primero voy a idear, si el juguete está en lo alto, ¿qué podría hacer? Ya está alto, entonces puedo agarrar una silla, subirme y alcanzarlo. Ideación. Planeamiento, primero voy a jalar la silla, primero, después voy a subirme en la silla, después voy a levantar el brazo, luego voy a bajar el juguete, luego voy a bajarme de la silla, luego voy a guardar la silla y finalmente juego, ¿cierto? Ya hice planeamiento. Y la ejecución es la actividad general como tal, ¿no? Es la parte motora. Pero eso lamentablemente el niño no lo tiene, por eso es que le dificulta hacerlo. La mayoría de niños con autismo se queda en ese proceso de planificación, no llega a la ejecución. Tiene la idea de cómo hacerlo, pero cuando planifica no lo hace bien. Por eso es que de repente cuando tú le dices, colócate las medias, se queda en la mitad. O súbete el pantalón y se queda en la mitad, no puede terminar la actividad. Por eso es que el proceso de ejecución no se llega a finalizar como tal. ¿A qué edad podemos detectar? No, ¿a qué edad los médicos pueden detectar el TEA? Quien detecta el autismo, por ejemplo, es el neuropediatra. Y el neuropediatra, a ver, la mayoría de médicos siempre da presunción de autismo. Puede ser desde el año y medio, los dos, o desde los 2 años. Es él quien te dice que tiene unos signos de alarma, ¿no? O sospecha de, pero exactamente el diagnóstico como tal se da a los 5 años, para que no se pueda confundir con otro tipo de diagnóstico, como el TDAH, por ejemplo. Puede confundirse, sí, porque tiene características similares, pero no podemos definirlo hasta los 5 años. Pero sí el médico te puede decir que tu niño presenta signos eh, comparativos con autismo o rasgos de autismo o de repente factores de riesgo para autismo y en los cuales ya te dice que tienes que llevar las terapias. Ya chicos, todas las preguntas las voy a responder al final de la clase y hay algunas preguntas que sí las voy a poder responder y otras que ustedes mismos se van a poder responder cuando lleven el diplomado también. Hacer una diferencia entre autismo y TDAH no es difícil, pero sí tiene mucho que ver con la parte neurológica, o sea, con la parte ya fisiológica, con la parte funcional del cerebro. Porque un niño con autismo tiene una gran diferencia de un niño con TDAH, no es igual. ¿Ya? No es igual. Es por eso que muchos se confunden el autismo con el TDAH. Según hay investigaciones que mencionan que el autismo y el TDAH no pueden estar en un mismo niño, o es autismo o es TDAH, ¿sí? Pero ahorita no nos vamos a poner a ver ese tema, ¿no? Autismo, TDAH, no, ¿sí? Entonces sí les voy a decir cuál es la diferencia entre autismo y TDAH. Sí les voy a comentar. Entonces, lo que les estaba comentando es lo siguiente, ¿no? Entonces, para que se dé una respuesta adaptativa, tiene que haber un interés de por medio del niño. Si es que no hay interés, lamentablemente, el niño no va a tener ningún propósito, ninguna meta de trabajo. Entonces, no hay interés, y cuando no hay interés es porque no hay una experiencia sensorial, ¿sí? Bien, entonces. Cuando nosotros hablamos ya propiamente del término de disfunción en la integración sensorial, estamos hablando de dos términos importantes. Uno que es la disfunción y el otro que es el tema sensorial. Disfunción, si tú solamente quieres hablar de esa palabra, se asocia como funcionamiento defectuoso, inadecuado, alterado y sensorial porque afecta principalmente a los sistemas sensoriales. Entonces, cuando nosotros hablamos de una disfunción en la integración sensorial,
Estamos haciendo referencia a que no hay una organización correcta cuando se da el flujo de los impulsos sensoriales, ¿no? Porque este flujo, cuando lo hace de manera adecuada, proporciona una respuesta adecuada, pero si no se da de esa manera, entonces la información no es precisa ni de sí mismo, ni del entorno tampoco. Entonces, si el cerebro no procesa bien la información, generalmente tampoco la va a dirigir bien el comportamiento. No la va a dirigir de manera eficaz. Entonces, la respuesta a los estímulos que van a llegar puede ser nula o simplemente puede estar disminuida. O tal vez, por el contrario, podría estar muy exacerbada. Y eso es lo que sucede con los niños, ¿no? Por eso es que se denomina niños con hiperrespuesta vestibular, propioceptiva y de todos los sistemas, o también denominado como los niños buscadores, y también vamos a tener los niños con, hiperrespuesta, niños defensivos, y aquellos niños con hiporrespuesta, niños buscadores. Vuelvo a repetir. Niños con una respuesta muy exacerbada son los niños hiperrespuesta o defensivos sensoriales, y los niños que tienen una respuesta nula o muy disminuida son denominados como hiporrespuesta o buscadores de estímulo. Bien, entonces si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, cuáles serían las causas que existiesen en una disfunción en la integración sensorial, podríamos definir algunas, ¿no? Las más comunes que podría ser, por ejemplo, el autismo. El autismo es una de las causas principales en las cuales el niño presenta una disfunción, alteración en la integración sensorial, pero no es la única, ¿ya? No es la única. Hay otras también, como el TDAH, como la parálisis cerebral, como el síndrome de Down. No es la única, solo que es la más conocida. Entonces, hay algunas causas que se dan con lesión cerebral y hay otras que se dan sin lesión cerebral. Por ejemplo, en el caso de la parálisis cerebral infantil, aquí sí hay un daño a nivel cerebral, hay una lesión. Entonces, generalmente lleva a un proceso sensorial, pero de manera insuficiente, ¿sí? Entonces, estas lesiones aparecen en pruebas de neuroimagen, como por ejemplo en una tomografía, como en una resonancia magnética, como en electroencefalogramas. Mientras que cuando no existe lesión cerebral, es básicamente causada por una actividad irregular en el cerebro, en donde cuando tú sacas pruebas de imagen no aparece ningún tipo de lesión, ¿sí? No aparecen en pruebas, ni tampoco es una enfermedad como tal, porque no va a empeorar, ¿ya? No empeora. Con el tiempo no avanza. Bien, no sé si hay preguntas hasta este punto, por favor, porque ahorita les voy a mostrar un video sobre la disfunción sensorial. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Si la hay, la pueden hacer sin ningún problema. Les voy a presentar el videito ya, un ratito, por favor. Pero por mientras pueden ir dejando sus preguntas. Los mejores nutrientes para mejorar su vida, gracias a la ciencia. A ver.
Les voy a presentar el videíto y al final voy a responder todas sus preguntas, ¿sí? Ahora les pongo el videíto, por favor, un ratito. Hola a todos, espero que se encuentren bien. Soy la licenciada Ángela Ramos, licenciada en terapia ocupacional. Hoy en Consulteo les voy a hablar sobre los niños que tienen una disfunción en integración sensorial y también un poco sobre el tratamiento posible para ellos. Entonces les contaré un poco acerca de qué consiste el trastorno del procesamiento sensorial, también conocido como disfunción de integración sensorial. Lo que hace el trastorno del procesamiento sensorial es describir a un grupo de niños que tienen la dificultad para procesar y modular la información sensorial hasta el punto de que interfiere con sus actividades de vida diaria, como por ejemplo el comer, el dormir, el jugar, estudiar, hablar con sus padres, entre muchas otras. Algunos de los signos de que un niño o incluso un adulto pueda tener un tratamiento con respecto al procesamiento sensorial es, por ejemplo, de que no puedan tolerar diferentes tipos de texturas, así como también el contacto, como un abrazo o un roce, en lo que es la información táctil. Inclusive es posible que tengan un repertorio selectivo de alimentos, cosa que es común de hablar como la selectividad alimentaria, lo cual perjudica en demasía lo que es nutrición. Asimismo, podría tener dificultades para coordinar sus movimientos, no ser conscientes sobre dónde está su cuerpo en el espacio y chocar con cosas frecuentemente. Entonces, algo que también se puede ver con ellos es de que tienden a mover sus brazos sin una razón aparente, caminar de puntas e inclusive constantemente estar tropezándose. Inclusive buscar lo que es el caerse, constantemente sin ninguna explicación. Es entonces que podemos ver que estas dificultades en el procesamiento de la información sensorial dan como resultado a niños que tienen dificultades para aprender a organizar sus rutinas en la casa y también su escolaridad. Hay 3 diferentes tipos de trastorno de integración sensorial o disfunción del procesamiento sensorial. Primero, están los niños con problemas de la modulación sensorial. Estos son los niños que responden por encima o por debajo de los niveles típicos de sensibilidad. Los muy conocidos niños que son hiperactivos o hiporreactivos. También tenemos el segundo tipo, que son los niños con un trastorno de discriminación sensorial, siendo aquellos que no pueden discriminar las finas y precisas cualidades de la sensación. Por ejemplo, poner una mano en el bolsillo y sentir la diferencia entre una moneda de 1 sol y de 50 céntimos. Siendo la esterognosia una habilidad que es importante para definir y conocer cómo es que un objeto, identificarlo, inclusive solo con la capacidad de tocar. El tercer tipo son los niños que tienen una dispraxia motora o trastornos motores, basados en la sensibilidad. Estos niños tienen dificultad para poder planificar y llevar a cabo rutinas de movimiento bastante simples, como por ejemplo subir y bajar columpios, trepar por una rampa, y por lo general su postura y su tono muscular disminuyen constantemente, por lo que pueden echarse sobre la mesa al estar escribiendo, o también pueden tener problemas para mantenerse erguidos y sentados correctamente en su salón de clases. También tienen dificultad para poder mantener una postura en su juego durante mucho tiempo, haciendo de que su etapa de juego pueda inclusive retrasarse y no coincidir con su edad cronológica. Cabe resaltar que todos estos trastornos que estamos revisando previamente son 3. Estos son de base sensorial y todos están incluidos en una disfunción de integración sensorial o un trastorno de procesamiento sensorial. Ahora hablemos de qué es en sí el área terapéutica. El tratamiento, el cual es más utilizado para niños con trastornos, es la terapia ocupacional utilizando un enfoque de integración sensorial. Para ello, los terapeutas ocupacionales han sido capacitados para evaluar, reconocer y desarrollar tratamientos para niños que tienen dificultades para procesar, discriminar e integrar esta información sensorial que proviene del ambiente. Es importante que conozcan que el licenciado terapeuta ocupacional ha aprendido en su formación profesional cómo desarrollar
los planes de tratamiento para los niños. Y también cómo trabajar con las familias y cómo trabajar con los colegios en conjunto. La hipótesis actual con respecto a este tema es que los niños con problemas de modulación sensorial tienen un desequilibrio en su sistema nervioso autónomo, por lo que van a estar buscando constantemente sensaciones o van a pelear o huir de estos. Siendo importante mencionar que no están usando su sistema parasimpático para poder ayudarse a modularse y calmarse. Es decir, lo que en sí estamos buscando con respecto a este tratamiento es que el niño logre tener una adaptación en sí a esos estímulos del ambiente, que no tenga una conducta que socialmente no es aceptada, como por ejemplo que un niño escuche una alarma o un perro ladrar e irse corriendo del lugar dejando lo que está haciendo. Es decir, este tipo de tratamientos tiene este objetivo, el cual es una inclusión plena y darle calidad de vida a este paciente, ¿no? Entonces, el problema en sí dentro del trastorno de procesamiento sensorial es la autorregulación, es decir, la capacidad que lo ayuda al niño a modularse y calmarse. Dentro del proceso de las sensaciones del ambiente del niño que tiene un trastorno de procesamiento sensorial, hay que tratar de lograr entonces lo que es una respuesta adaptativa para la participación activa y eficiente de las actividades en la rutina diaria y también en la escolaridad del niño. Bueno, gracias por acompañarme en el tema de hoy. Les invito a decirme en los comentarios de qué otro tema podemos hablar. Bien, este es el videíto que quería que observen para que ya vayan asociando lo que estamos trabajando ahorita con lo que realmente es una alteración, ¿no? En la integración sensorial. Y como bien dice la licenciada del video, cuando hablamos de integración sensorial, no es que esté separada de la terapia ocupacional. El enfoque que trabajas es diferente, pero está dentro de la terapia ocupacional. Son personas que han sido capacitadas, que han tenido sus años de estudio. No es una carrera corta, es una carrera de 5 años. Son 5 largos años de trabajo, con muchos años de experiencia, con muchos cursos encima, para que tú puedas entender y comprender cuál es. ¿Qué es el pensamiento de un niño, por ejemplo, con autismo, ¿no? ¿Cómo piensa? ¿Cómo genera información? Eso es importante saber antes de que nosotros podamos manejar al niño, tienes que saber cómo piensa él, cómo es por dentro. Sí, no es solamente ir a trabajar y listo, no, tampoco es hacer lo que haga por imitación, porque la mayoría de niños autistas imitan mucho, pero la imitación no significa que sea un aprendizaje. Bien. Entonces, ¿cuáles podrían ser las causas, ¿no? De una disfunción sensorial? Por ejemplo, sin lesión cerebral, generalmente son aquellas que no son exactas, ¿no? Pueden ser posibles factores como de tipo hereditario, de repente teratógenos durante el embarazo o una privación de la estimulación sensorial, pero aún no son claras, ¿no? No hay una causa exacta cuando no se observa daño a nivel cerebral. Entonces, ¿cuáles son otras posibles causas, no? De repente, factores hereditarios y factores químicos, tal vez no llegó suficiente oxígeno al cerebro en el momento del nacimiento, o también podría ser por el propio ambiente, ¿no? Porque hay un incremento de las toxinas que el cuerpo de la madre asimila y por ende pasa al bebé. Entonces, la disfunción en la integración sensorial em, no afecta la inteligencia si es que se da en casos leves o mínimos, ¿no? Y eso es lo que sucede en la mayoría de niños. Puede afectarlas si es que se da en casos severos. Entonces, los niños con alteración, con disfunción en la integración sensorial, tienen un desarrollo disparejo, no tienen un desarrollo balanceado. Por ejemplo, la disfunción de integración sensorial es diferente al retardo mental. En el caso de una disfunción con integración sensorial mínimo, es aquí cuando existen algunas partes de nuestro sistema nervioso
van a funcionar, sí, pero de manera desordenada o de manera irregular. Pero en otras partes, el trabajo que realizan es normal, sobre todo en las partes de habilidad y en la parte de razonamiento. Pero en el niño con retardo o con retraso mental, ¿qué es lo que sucede? Todas las áreas funcionan al mismo nivel. Por eso es que el razonamiento y la habilidad para entender y comprender se hace mucho más dificultoso que las propias habilidades motoras. Es bien difícil ver un niño, por ejemplo, con síndrome de Down que no pueda caminar. La mayoría de niños caminan. La mayoría de niños corren. Lo que tienen el déficit es en la parte de razonamiento, en la parte comprensiva, no en la parte motora. Entonces, si nosotros hacemos una comparación, nosotros vamos a ver aquí dos niños. Anatómicamente son niños regulares, ¿no? Porque en realidad no existe la normalidad. Depende desde el punto de vista que nosotros lo vamos a ver. Pero anatómicamente son dos niños iguales, regularmente iguales, anatómicamente iguales. Pero, ¿dónde está la diferencia? En las conexiones neuronales. El niño sin diagnóstico o sin disfunción en la integración sensorial, existen interconexiones neuronales, mientras que en el niño con disfunción en la integración sensorial, estas son menores, ¿no? Son limitadas. Esa es la gran diferencia. La habilidad del niño para interactuar va a estar determinada en la forma como su cerebro va a funcionar. ¿Sí? Bien, a ver, voy a ir respondiendo algunas preguntitas. Recuerden que todos estos módulos o todos estos conceptos los vamos a ver durante los 8 módulos de trabajo. ¿Ya? Vamos a trabajar todo lo que es integración sensorial en los distintos sistemas. Trabajo el sistema táctil, trabajo el sistema propioceptivo. ¿Por qué es importante primero trabajar la parte propioceptiva? ¿Por qué nos enfocamos o nos abocamos tanto al sistema propioceptivo? ¿Por qué dejamos de lado un poquito la parte táctil? ¿Por qué abordamos casi siempre primero la parte propioceptiva? ¿Por qué primero es la parte propioceptiva y luego la parte vestibular? Todo eso lo vamos a ver en los módulos. Bien, cuando nosotros hablamos en la disfunción en los sentidos, estamos hablando básicamente de los 7 sentidos. Antiguamente se hablaba de 5, ahora hablamos de 7, ¿no? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, disfunción a nivel táctil, ¿qué es lo que puede pasar, ¿no? De ambos puntos, desde los defensivos hasta los buscadores, es que pueden buscar continuamente contacto o evitar el contacto. De repente le gusta tocar texturas o quizás la ropita le cause sensación de molestia, fastidio. Eso ya son niños que pueden ser hiper o hiporrespuesta. A nivel visual, pueden molestarse la luz brillante, no sabe de repente definir derecha-izquierda, tiene dificultad para poder localizar objetos, tiene problemas para mantener la concentración en un solo punto. A nivel de la función del gusto, ¿no? Son muy selectivos, son muy quisquillosos al comer, son muy sensibles a los sabores, a las texturas, a la temperatura de los alimentos también, a nivel de la disfunción olfativa, ¿no? Parece que el olfato, por ejemplo, es demasiado sensible a los olores, o hay unos que lo primero que hacen es vienen y te olfatean toditito, ¿no? Te huelen de repente el cabello, te huelen la parte axilar. Entonces, hay muchos niños que hacen eso, por ejemplo, son buscadores. En la disfunción auditiva, son niños que tienden a generar mucha alteración o se alteran demasiado cuando escuchan ruidos fuertes, por ende se tapan los oídos, o son niños que de repente constantemente ellos mismos provocan los sonidos porque son buscadores de sonido. Vas a ver y vas a escuchar niños que constantemente están cantando o que constantemente están haciendo ruidos. ¿Qué quiere decir? Que son niños buscadores de sonido, que ellos mismos buscan provocar ese sonido.
En la disfunción propioceptiva, por ejemplo, presenta dificultad, ¿no? Para poder correr, son niños muy torpes, a veces tienen un juego muy brusco, descoordinado, desorganizado, o tienen los músculos muy, el tono muscular muy bajo, o también tienen a hacer una fuerza muy excesiva para poder abrazarte o peñiscarte, o tienen pisan demasiado fuerte o así como a veces los llamamos nosotros, ¿no? Son niños muy intensos de cariño. Luego tenemos la disfunción vestibular en los cuales pierde el equilibrio con mucha facilidad. Hay algunos que por el contrario experimentan mucho temor a las alturas o a movimientos rápidos o inesperados. Son niños que, por ejemplo, no pueden ir en los ascensores, no pueden subir y bajar por las escaleras eléctricas. O sea, son aquellos también que pueden realizar actividades sin medir el peligro. Nosotros aquí, por ejemplo, vemos una imagen y esta imagen se explica durante el módulo y ustedes se las voy a explicar de manera rápida, ¿ya? Pero sí le explicamos con mucho más detalle cuando ya ingresen al módulo como tal, se las vamos a explicar de esta manera. ¿Qué es lo que vemos nosotros en la primera imagen? Vamos a ver vías ordenadas. Una vía que sube, una vía que entra y una vía que sale, por ejemplo, de la ciudad. Es entrando a la ciudad, sale de la ciudad. Mientras que aquí, por ejemplo, hay un congestionamiento, no sabemos cuál es la subida, cuál es la bajada. O sea, llegan, por ejemplo, tantos estímulos que no sabemos a quién hacer caso, mientras que aquí no hay, no llega respuesta, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer una comparación, podemos hacer la siguiente. Aquí, por ejemplo, ¿qué podría pasar? Un niño con hiporrespuesta no le llega ningún tipo de respuesta, o le llega muy disminuida y aquí no hay respuesta. Entonces, podemos asociar que la respuesta es nula. Mientras que en los niños con hiperrespuesta, ¿qué sucede? Hay una respuesta desorganizada, alterada. Por ejemplo, esos niños que cuando tú los tocas, al toque te sacan la mano. O simplemente no quiere que los toques. ¿Por qué? Porque ese solo toque ligero que tú le das lo sienten como una presión fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo su sistema se encuentra en un estado de alerta altísimo. Y eso es lo que sucede aquí. Nuestro estado de alerta ante esta situación como es alto. Esa es una comparación fácil, sencilla, de cómo puedes ver tú cuando funciona el cerebro, ¿no? El cerebro funciona a 1000. El cerebro está a 1000, así tanto que está en estado de alerta constantemente. Me tocan por aquí, me tocan por allá. Estás ahí totalmente, nadie te puede tocar ni hacer nada porque tú al toque te erizas. Mientras que aquí no. Aquí es un estado en los cuales tú ni siquiera, no llegan los carros, no llega el estímulo. Y si no llega el estímulo, por ende no hay respuesta. Entonces, cuando existe una alteración a nivel sensorial, van a existir sí o sí problemas de comportamiento. Quieras o no, sí los hay. Unos más que otros, ¿no? Por supuesto. ¿Qué problemas podemos ver en nuestros niños? Primero, que es un niño menos feliz, es un niño que constantemente puede fastidiar a los otros niños o a las personas, prefiere jugar solo, no disfruta de estar con la familia, no le gusta perder en los juegos, son niños a veces muy impulsivos, son niños que, por ejemplo, como no les gusta perder, algunos tiran el juego, por ejemplo, siempre trata de sentirse importante, no piensa en la necesidad de los demás, no piensa en el juego de los demás, por ejemplo, uno está jugando, está armando algo, vienes y pum, lo tumbas, no le importa. No les gusta, si no les caes bien, por ejemplo, tienden a generar problemas, ¿no? Si no les caes bien, son niños que te dicen las cosas tal cual, son muy fríos. No hay un niño con autismo que no sea sincero. Todos los niños con autismo tienden a decirte lo que piensan, los que son regulares, ¿no? Perdón, los que son hablantes son aquellos que te dicen lo que piensan, tienen un lenguaje muy prosódico, no es muy rígido, muy brusco, muy tosco. Pueden tener tendencia a jugar con niños menores que él o también incluso mayores que él.
Cuando son niños menores que él, para que pueda retarlos, porque sabe que puede ganar, y si son niños mayores que él, para que lo acepten y lo entiendan, ¿no? Esa es la diferencia, el contraste que a veces ellos mismos buscan. Bien, eso es de manera general, ¿ya? ¿Qué características vas a encontrar cuando existe una disfunción sensorial? ¿Qué puede pensar un niño? No me gusta cepillarme los dientes porque me molesta el cepillo. ¿Qué más? No me gusta tener las manos sucias, me las lavo constantemente. Los olores fuertes me hacen sentir mal, me hacen dar náuseas. ¿Qué más? No puedo escuchar el ruido de los carros ni puedo escuchar los ruidos fuertes porque no los soporto, me tapo los oídos. Las luces muy brillantes me asustan, me aturden. Me gusta morder todo lo que encuentro. Cuando estoy muy ansioso tiendo a comerme las uñas o me muerdo las manos o de repente tiendo a jalarme el cabello o tiendo a oler todo lo que encuentro o soy no me gustan las frutas, solo las tomo en jugo, por ejemplo. No me gusta comer con las manos. ¿Por qué? Porque no me gusta ensuciarme. Son algunas de las características tú que constantemente vas a estar escuchando. Bien, esta es la primera clase. Ahora sí voy a dedicarme a responder todas las preguntas que ustedes tienen que hacerme. A ver, vamos a ver. Ahí. Habían varias preguntas. Bueno, creo que es de lo que más se han salido que otra cosa. A ver, un momento. Ya. La disfunción cerebral por lesiones, no existe disfunción cerebral, disfunción en la integración sensorial debe ser por lesiones, puede ser por alguna caída o golpe en la cabeza, sí, porque puede ser una parálisis cerebral adquirida por algún tipo de golpe, ¿no? Cuando existe un golpe en la cabeza y hay daño, siempre se considera como una TEC, ¿no? Un traumatismo encefalocraniano y podría haber secuelas, sí podría haber secuelas. En el caso de un niño se considera como una parálisis cerebral infantil o un daño cerebral adquirido. Entonces, cuando existe un daño cerebral adquirido, sí podría ser una causa de alteración o disfunción en la integración sensorial. A ver, cuando dicen terapia ocupacional y terapia sensorial es lo mismo. En realidad no existe la terapia sensorial. La terapia ocupacional tiene varios enfoques y dentro de esos enfoques está la integración sensorial. Ya no existe la terapia sensorial. No hay persona quien haga eso. Ahora la mayoría dice hago terapia sensorial y eso no existe, eso está mal. La terapia ocupacional la hace el tecnólogo médico en terapia ocupacional porque tiene una formación, porque también hace pruebas de trabajo, hace pruebas diagnósticos que ayudan a ver cuáles son los objetivos que se va a trabajar con tu niño. A ver, dice, los niños con autismo pueden llegar a ser demasiado tercos a pesar de que se les explique. Lo que pasa no es que sean tercos, es que son inflexibles a los cambios. La mayoría de niños tienden a seguir rutinas, no son muy rutinarios, son muy inflexibles a los cambios. Sus tiempos de espera son muy limitados. Justamente para eso es el trabajo de la terapia ocupacional, para incrementar los tiempos de espera, para que el niño tenga mayor tolerancia a los cambios, para que no sea, para que disminuya la inflexibilidad a los cambios, sobre todo. Por ejemplo, hay niños que salen del colegio y tienen un camino para ir a casa. Hay algunos niños que quieren seguir ese camino para llegar a casa, pero cuando les cambias de camino, de repente porque se hace muy largo y quieres tú acortar el camino, de repente yendo por un parque, simplemente no lo toleran. ¿Por qué? Porque ya son niños que para ellos esa zona es segura y como la sienten una zona segura, prefieren ir por ahí.
pero hay que trabajar, ¿no? La inflexibilidad sí se puede manejar con mucho tiempo, con mucha paciencia, sí lo puedes hacer. Lo que pasa es que el niño no entiende por explicaciones. Por más que tú le hables, no lo va a comprender porque su cerebro hay una alteración y esa alteración se da porque el niño es inflexible. Tiene mucha disposición a no generar cambios. Para el niño es negro, negro se queda con ese color. Tiene que seguir por ese camino. En realidad en la terapia se puede lograr, sí se puede lograr, pero mediante el juego. Todo trabajo con niños se da mediante el juego. No existe, toma el seguimiento de instrucciones, el seguimiento de patrones, tienes que hacer esto, no, porque el niño tiende a imitar demasiado. Entonces, una persona que trabaje con niños no puede estar sentada y solamente dirigiendo. Una persona que trabaja en los niños tiene que hacer lo que ellos hacen. Si tienes que gatear, gateas. Si tienes que arrodillarte, te arrodillas. Si tienes que caminar de rodilla, lo haces. Si tienes que subirte al columpio, te subes. ¿Cómo trabajar con la hipersensibilidad auditiva? Bueno, eso lo vamos a ver con los módulos, pero te puedo ir adelantando un poquito. Hay un módulo en los cuales se trabaja el tema de la hipersensibilidad auditiva, en los cuales nosotros trabajamos mediante pasos, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño no tolera el secador del cabello, te estoy dando un ejemplo, siempre se trabaja con juegos primero. Cogemos un secador de juguete sin prender, sin nada, y con una muñequita hacemos que juegue. No puede ser niño o niño, por si acaso. Intentamos que realice el juego sin prender, solamente enseñándole el material, cómo es, ¿no? Qué forma tiene, cuál es la textura, cómo funciona, eso. Después ya viene la parte de las imágenes, ¿no? Le enseñas la imagen de la parte del juguete concreto y le enseñas qué parte tiene, qué colores, si es posible la misma imagen concreta, la misma se le enseñas. Luego asocias, ¿no? Asocias, por ejemplo, la imagen con el objeto concreto y también con algo visual, ¿no? De repente le muestras un video donde una persona se está secando el cabello o una persona le está secando el cabello a otra persona. Después, a la siguiente sesión o de acuerdo a lo que tu niño tolere, traes ya una secadora de verdad, ¿no? Una secadora así profesional y lo que haces es que el niño la observe, la toque, la sienta, juegue con ella. Después vas a hacer que prenda y apaga, pero que no esté enchufado. Solo prendes y apagas, prendes y apagas, prendes y apagas. En otra oportunidad vas a hacer que lo enchufe, pero lo vas a poner en la intensidad más baja. De a pocos el niño tiene que explorar. Es él quien tiene que explorar, no eres tú quien le tiene que decir qué es lo que tiene que hacer. Yo siempre dejo que el niño explore y sea a tolerancia. Yo nunca, por ejemplo, no me ha pasado para trabajar con las secadoras, por eso que les pongo ese ejemplo. Yo nunca voy a presionar la intensidad más alta, siempre dejo que él lo haga. Es como que lo prende y lo apaga rápido. Y yo lo hago, lo prendo, lo apago rápido, lo prendo y lo apago rápido. Entonces, de a pocos el niño va a ir tolerando, poquito a poquito. Tampoco es colocarle de frente y ya, tienes que, no, es de a pocos, ya, de a pocos. A ver, en el caso de niños con hipoacusia bilateral profunda, pero con implantes, la rehabilitación sensorial y sobre todo del sentido vestibular, ¿se puede regular por completo en algún momento? Uy, depende de la edad del niño. Depende si es pequeñito, si ya tiene pues 14, 15, 16 años o si tiene 2, 3 años. Y cuál es la secuela que le ha dejado, ¿no? Porque sí, sí tiene que hacer una secuela, tiene que haber una secuela. Disfunción, información sensorial, no entendí esa parte. Mi hija tiene retardo TDAH y tiene una dilatación ventricular. Eso puede ser, sí. Eso, por ejemplo, ya es una dilatación ventricular, sí está asociado con el TDAH. Hay estudios que, por ejemplo, asocian mucho esto de la dilatación ventricular con el TDAH. Sí, sí tiene que ver.
por el propio TDAH, las conductas inadecuadas. A ver, voy a dejar de compartir para que me puedan ver. A ver, a ver, me quedé aquí. Ya. A ver, dice, buenas noches. ¿Qué diferencia existe entre un niño hiperactivo con un niño con problemas de conducta? ¿O es lo mismo? No, un niño con problemas de conducta es aquel que no sigue los patrones básicos de conducta, ¿no? Yo no soy psicóloga, por si acaso, ¿ya? Pero un niño con hiperactividad es un niño que tiene un tipo de inquietud motora y es un niño con diagnóstico. La mayoría de niños hiperactivos es un niño que tiene pues un trastorno de TDAH asociado, ¿no? Y los problemas de conducta es diferente. Los problemas de conducta los puede tener un niño regular, no necesariamente un niño ni con autismo ni con TDAH. No es necesario. Un niño puede tener problemas de conducta, un niño regular. A ver, alguien tiene el micro prendido. A ver, me dice, buenas noches, mi niño ha sido diagnosticado con autismo por un psiquiatra y por un psicólogo, pero aún no lo ha visto un neurólogo. ¿Es necesario que lo vea un neurólogo? No, si ya lo hizo un psiquiatra, no hay problema. No hay problema. Gianluca, ven. A ver, chicos, por favor, los micros, les voy a pedir que los apaguen. A ver, otra pregunta más. A ver, ¿puede colgar el link del video? Sí, lo voy a pasar, por favor. Sí, lo voy a pasar. A ver, dice, mi hija tiene TDAH, pero en el centro donde voy me dicen que es TDA, pero sin hiperactividad. Hay casos también. Hasta las letras las veo al revés, no todas, pero hasta ahora no me pasan a neuropediatra y no sé cómo ayudarla porque se frustra y yo también. Tendría que ver cuántos años tiene tu niña. ¿Tiene TDAH? El TDAH puede ser con o sin hiperactividad. Pero el tema de que escriba al revés, ¿no? Las letras es porque hay una mala percepción. Y si hay una mala percepción es porque las sensaciones que está teniendo de la información sensorial no son las adecuadas. Ya les voy a explicar, por ejemplo, cómo un niño percibe y cómo un niño hace las sensaciones. Ya tiene las sensaciones. No es lo mismo sensación y percepción. La percepción es de manera individual. Las sensaciones por ejemplo, ¿no? Un niño puede sentir, eh, a ver, la luz, ¿no? La luz. Para las sensaciones, ¿cuáles? Los conos y bastones, que son los receptores sensoriales de la visión. Y la percepción que el niño va a tener es de qué color es, ¿no? Es oscuro, es claro, de repente la luz para él es roja, de repente la luz para él es blanca, de repente para él la luz es muy oscura o muy clara. Entonces, la percepción depende de lo que está recepcionando la información el niño. Ahí, por ejemplo, tiene que llevar, ya ahí no importa mucho el tema del diagnóstico, ahí tiene que trabajar el proceso de integración sensorial. A ver, la hipotonía muscular causa, no, no tiene nada que ver. La hipotonía muscular no es una causa de disfunción en integración sensorial. No, no tiene nada que ver. Nada de nada. Señorita, disculpe, ¿y cómo decirle a Yo, un papá? un ratito, voy a terminar, por favor, por favor. Voy a terminar de de leer las preguntas y Ya está. luego me hablan, ¿ya? Porfi, si no, después. em,
No voy a terminar de hacer las preguntas. No te preocupes, que igual te voy a dar el pase, ¿ya? Bien, a ver, ¿qué más? Si un niño en el colegio no tolera que le pongan videos, pero sí ve videos en el celular y la televisión, ¿cómo abordarlo? Habría que ver la causa, ¿no? Habría que verla. No te puedo decir cómo abordarlo, primero porque no conozco al niño. Entonces habría que conocerlo y ver cuál es la razón por la cual el niño tolera videos en casa y no en el colegio. Alteraciones generan problemas de comportamiento. No sé qué alteraciones te refieres. No, acá, a ver, ya sé, acá dice que tu niño le detectaron con TDAH. Depende de la edad de tu niño. ¿Por qué? Porque muchos se confunde el TDAH con el autismo. Es por eso que muchos de los médicos no se animan a dar un diagnóstico antes de los 5 años. Por eso solamente te colocan presunción de, a menos que estén muy seguros que es un niño con autismo y tenga todas las características, lo diagnostican. Pero si no las tiene, no te las dan. Hay muchos casos en los cuales ha pasado que el médico te diagnostica con autismo a los 3 años y a los 5 años no tenías autismo, sino tenías TDAH. Es totalmente diferente. Un niño con síndrome de Down puede ser hiposensible al buscar chocarse con otros niños. Si lo busca, sí. Si se choca de casualidad, no. ¿A qué se refiere cuando dicen dieta sensorial? Asumo que lo debe dar una nutricionista, ¿no? En el tema de la integración sensorial, el tema de los alimentos se trabaja de una manera muy distinta. No trabajamos con dietas sensoriales. A ver, Melanie Gamboa, si tu pequeña tiene algunas características, lo que tienes que hacer es ir a un neuropediatra o de repente ir a un tecnólogo médico o terapeuta ocupacional para que pueda evaluar a tu pequeña. O también puedes pasar por psicología, ¿no? Lo primero que siempre hacen las mamitas cuando ven a sus niños que tienen un tipo de retraso o es ir a psicología o es ir a terapia de lenguaje. ¿Por qué? Porque los signos más característicos son mi niño no socializa, juega solo o simplemente mi niño no habla. Entonces son dos de las características más importantes. Entonces ahí tanto la licenciada de lenguaje como la psicóloga te va a dar distintas alternativas, ¿no? De repente llevar terapia por un tiempo y luego pasar por neuropediatra o si es un caso muy evidente en el cual ella requiera de un diagnóstico adicional, entonces sí te mandará al neuropediatra. Mientras no lo considere, podrías tomar, por ejemplo, las terapias primero y luego abordar, porque eso pasaba mucho en el tiempo de pandemia. La mayoría de niños, como no había socializado porque nos encerraron en casa, entonces pasó con muchos niños, ¿no? Que no socializaba, que no hablaba con otras personas, que jugaba solo. Y es por eso que se optó que primero sea el tratamiento y después pasará por neuropediatra. Pero actualmente la mayoría primero pasa por neuropediatra y es el tratamiento. Pero nosotros siempre recomendamos eso, que el niño pase por una evaluación por psicología o por terapia de lenguaje, porque siempre la terapia ocupacional lo hacen al último, porque el que menos se informa sobre qué es la terapia ocupacional. La mayoría lo ve más el tema, mi hijo no socializa, o mi hijo quiere estar solamente conmigo, o mi hijo juega solo, o mi hijo no habla, ya tiene 3 años, no hace caso a su nombre. Entonces lo ven más por el tema del lenguaje y por el tema psicológico. Lo que yo te recomiendo, Melanie Gamboa, es que, por ejemplo, acudas a un centro, no sé dónde te encuentras, si en Lima, si en provincia, pero puedes ir, ¿no? Puedes ir a un centro y solicitar una cita, ya sea con psicología o ya sea con terapia de lenguaje. Yo no lo considero Edith así. Yo no considero que un niño pueda tener dos diagnósticos, o es TEA o es TDAH, cualquiera de los dos. Bueno, muchas de las personas. A ver, Emilia, habría que ver por qué lo huele, ¿no? O sea, que de repente, ¿qué asocia él cuando huele el brazo, el cuello, solamente esas zonas, de repente, solamente contigo o con todas las personas, ¿no? Habría que preguntarte más cositas adicionales, ¿no? Si es solamente contigo, si es con el papá, con la mamá, con sus hermanos, si es solamente o si es con sus compañeros también, qué tan invasivo es.
Ya, Félix, eso con la coordinadora. A ver, ¿Ya puedo hacer mi pregunta? ahorita termino y te doy el pase, ¿ya, Katy? A ver, a mi niño de 2 años en el pediatra lo vio, me dijo que tenía riesgo de autismo. ¿Podría decirme cuál es su alimentación? La alimentación, creo que lo que la mayoría recomienda es no comer gluten. Que tiene signos de niño, me manda terapias ocupacionales. No existe la terapia sensorial, vuelvo a repetir, no existe la terapia sensorial. Lo primero que tienes que hacer, un niño de 1 año y 2 meses, bien difícil que pueda llevar terapia de lenguaje, ¿ah? La terapia ocupacional sí puede llevar, y la terapia de lenguaje me parece que es más el tema de estimulación que netamente la terapia. Habría que evaluar, ¿no? Con tecnólogo en lenguaje tendrías que evaluar y ver qué tan factible es que tu niño lleve terapia de lenguaje. ¿Por qué? Porque si es un niño que no tolera, por ejemplo, estar mucho tiempo en mesa, es un niño que tiene inquietud motora, va a estar corriendo por todo el espacio, entonces las terapias no van a ser efectivas. Tal vez te recomiende primero llevar por terapia ocupacional para luego llevar terapia de lenguaje. Y es un diagnóstico asertivo a esa edad. Si te ha confirmado, no. Me ha dicho que tiene rasgos, que tiene signos, eso sí podría ser. Allá, cuando un niño deja el pañal y luego vuelve a mojarse es porque algo ha cambiado en su rutina, algo ha cambiado que no está, que está incómoda, que está fastidiada, que le está molestando y una manera de llamar la atención es mojarse, ¿no? Porque no sabe cómo llamar la atención, de repente no es verbal, ¿no? Entonces no sabe cómo decir algo me está molestando, algo me está incomodando, algo has hecho que a mí me incomoda y yo hago una respuesta de volver a mojarse. Katy, dime ahora sí. Ya, gracias. Mi pregunta era, en el caso de los niños que son autistas, hay papás como que no lo aceptan? Entonces, ¿cómo decirle eh, que el niño es autista, ¿no? Que presente esas características de ser autista. Es que nosotros no le decimos. Ajá. Nosotros, es más, nadie tiene por qué decirle. Nosotros lo que hacemos siempre es decirle, señor, veo que su niño juega solo, cuando lo llamo no me escucha, entonces yo considero que debería pasar por una evaluación psicológica, ¿no? O una evaluación por terapia del lenguaje, de repente su niño no habla y ya tú le das el pase a la terapeuta del lenguaje, a la psicóloga, para que él hable con el papá. Y si ella considera necesario, le dirá, ¿sabe qué, señor? Yo veo algunos rasgos en su niño porque hay un retraso en el desarrollo y considero que el niño tiene que pasar consulta por neuropediatría. Pero los que, por ejemplo, ya trabajamos en salud, ya más o menos sabemos cómo trabajar con los papás y decirles sin que suene que al niño le estás diciendo directamente que tiene un diagnóstico como tal. Mm, ¿Ya? ya, muchas gracias. Ok. Cindy, Sí, buenas noches. Preguntar, mire, yo tengo un sobrino, que ya lo diagnosticaron con autismo y últimamente está con una fijación de oler el cabello de todas las personas, mayormente, bueno, de las que llegan, que él tiene confianza y huele el cabello. ¿A qué se podría tener eso? lo que pasa es que cuando un niño tiende a oler todo, es un tipo de característica de un niño con autismo, es típico del niño con autismo. Pero habría que ver, por ejemplo, si es que lo huele solamente a un tipo de personas, si es solamente a las mujeres o de repente también al varón, ¿no? Porque hay niños que tienden a oler, pero más le llama la atención el cabello largo. Y en el Sí, cabello largo se ponen a oler, ¿no? En cambio, el cabello corto, el varón no lo hace. sí, eso es lo que él es más con las mujeres, sí, en eso nos hemos dado percatado. Le encanta el oler el cabello. ¿Alguna recomendación como para ayudarlo a que dejemos eso? Porque ya hay personas a veces que les incomoda que él se vaya y les coja y les duela, ¿no? Claro, lo que puedes hacer es simplemente ir con él y decirle que si él jala,
jala, no sé si jala el cabello, solamente lo hace y lo huele, ¿no? Una cosa es que lo jale y otra cosa es que llegue y huela nada más. No, lo que pasa es que él se sube encima como de una silla algo y huele la parte de arriba de la cabeza, o sea, como que te toca la cabeza y la huele. Ah, no, pues solamente evitar que se suba a la silla y que puede tocar, que puede coger el cabello, pero de la parte de abajo. Y siempre, siempre, la información que tú le vas a dar es importante. Es decir, si tú le vas a decir agarrar al niño fuertemente, tú le estás dando una información de presión profunda al niño. Y lo mismo va a ser contigo. Pero si tú le das una información de calma, que no se hace eso, que no se jala, que las manos son para hacer cariño, entonces él va a tomar esa información. Pero el error que muchas de las personas hemos cometido, que yo también lo he hecho en algún momento, ya no lo hago porque uno siempre va aprendiendo, es que tú le das la información de manera indirecta al niño. Si tú haces que, por ejemplo, el niño está cogiendo o se está agarrando el cabello a ti, ¿no? Y tú le agarras el abrazo y le dices, no, suéltame, le estás agarrando la mano fuertemente para que te suelte, lo primero que va a hacer es agarrarte fuerte también, porque es la información que tú le estás dando. Y no debemos hacer eso, ya, no debemos hacer eso. Siempre es coger suave, por más que te esté jalando, es, me estás lastimando, me estás lastimando, me está doliendo. Las manos son para hacer cariño, no jalamos el cabello. Entonces, al hacer todas esas caricias, estás brindando una información y el niño lo va a entender como tal. Bien, chicos, mañana también tenemos clases, así que mañana vamos a responder más Señorita, preguntas, ¿sí? una última pregunta, disculpe. Sí, lo que pasa es que ya terminamos la clase. Ahorita seguramente me van a decir que ya hemos terminado. No sé si está la anfitriona por ahí, por favor. Pero ya, por mientras te voy escuchando. Ya sí, porfa. En caso, por ejemplo, yo estuve cuidando a un niñito que era autista, tenía 2 añitos y usaba pañal. Y el tema es que el bebé se hacía la popó, o sea, despertaba y se hacía, y ya tenía su popó, ¿no? Pero Ujú. el tema es que se agarraba la popó, lo agarraba con sus manos y hasta ensuciaba su cama. Y, o sea, ni se daba cuenta después, ya cuando despertaba recién se daba cuenta, algo así. ¿Eso a qué Bien. se debe? Lo que pasa es que tú me estás dando un dato general. A veces cuando ustedes me preguntan, yo tengo que hacer más cosas para poder darles una respuesta. Yo no sé por qué lo hace, porque no tengo ningún dato del niño. O sea, yo no sé si es un niño que tiene diagnóstico o no tiene diagnóstico, si lo hace por primera vez o lo ha hecho de manera recurrente o en qué casos lo hace. Entonces, habría que indagar un poquito más para yo poder ayudarles con eso. A veces cuando ustedes me preguntan de casitos, no es solamente decir de manera general, ¿no? Y yo les voy a ayudar de manera general. La mayoría de niños que pasa eso porque se está autoexplorando. No, si es un niño pequeño, probablemente como está en fase de sueño, no lo haya sentido, más cuando es un niño consciente, cuando ya, por ejemplo, ya está bien despierto y lo hace, eso es diferente. Bien, ahora sí hemos terminado la reunión. Le doy pase al anfitrión porque de repente tiene algunos anuncios importantes que hacerles, ¿ya? Listo, chicos. Conmigo es hasta mañana. Ya nos vemos, ¿ya? Chao. Cuídense. Ya nos vemos Gracias. mañana. Mañana vamos a seguir haciendo Gracias. preguntas, no se preocupen. Las voy a responder todas. Muchas gracias, señorita. A usted. Gracias. Gracias, señorita, por su apoyo. Cuídense.